Cuando nos dimos cuenta de los proyectos que se pueden hacer en conjunto entre nuestras diferentes fortalezas que aportábamos a la mesa, y entonces lo decidimos formalizar para poder abrir esa comunidad y ese espacio a que más empresas empezaran a juntar y vieran que el poder de ir unidos ante un problema era mucho más eficiente que cuando vamos solos. Muchas veces tratas de entrar a un equipo, una organización y de mimetizarte. ¿Qué es lo que podemos aportar hoy? Nuestra individualidad, nuestra manera diferente de ver las cosas. Cómo entre varias personas podemos hacer mejor un proyecto porque tiene diferentes perspectivas y que nadie más va a poder replicar. Entonces no vas a poder ser nunca reemplazado por la inteligencia artificial porque estás co-creando con la tecnología. Ya. Qué importantes van a ser los prompts para el futuro, ¿eh? Sí. Hoy más que nunca podemos definir nuestro propio éxito, pero solo si somos auténticos en un mundo dominado completamente por la tecnología. Hoy en Way to the Top tenemos a una invitada especial, Elisa Escalante, directora de marketing de Oracle México. Con 18 años de experiencia en marketing y 13 en tecnología, Elisa ha construido desde cero áreas, comunidades y programas disruptivos en Microsoft, en Amazon y ahora en Oracle, pero siempre con una visión auténtica, innovadora y profundamente humana. Elisa, qué gustazo tenerte en Way to the Top. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Oye, sabemos que eres una apasionada de la innovación, te defines como tech junkie, te encanta la montaña, eres mamá de 2 hijos y sabemos que te has movido en el área de innovación y marketing en grandes tecnologías en los últimos años. ¿Cómo te da la vida para tanto? Hay veces que no lo sé, la verdad. Yo creo que tienes que sacrificar a veces cosas, es identificar en el momento en el que estás en tu vida, en dónde vas a tener tu mayor foco. Por supuesto que siempre va a ser el primero la familia, pero después de ahí puedes ir manejando las cosas conforme vas avanzando. Tenía una muy buena manager que me dijo alguna vez, te puedes hacer todo, pero no todo al mismo tiempo, ¿no? Y entonces es algo que se me quedó mucho porque es cierto, ¿no? Y me lo dijo en un momento de mi vida donde yo estaba a punto de renunciar porque tenía mi primer hijo, estaba empezando mi profesión en tecnología, estaba en Microsoft, y de repente sentía que no estaba siendo buena mamá, no estaba siendo buena empleada, y entonces era como una frustración realmente de poder descifrar cómo hacer las cosas terrible, que decía, esto es imposible, yo no sé cómo lo hacen las mujeres, pero esto no se puede. Y fue cuando me dijo esa frase, me dice, Elisa, puedes hacer todo, solo no todo al mismo tiempo, ¿no? Entonces lo que necesitas es organizarte. Me ayudó en crear una estructura, una red de soporte, en verdad que me dio otra perspectiva de cómo puedes empezar a atacar cosas que se ven a lo mejor muy agobiantes al principio, pero una vez que empiezas a ver en detalle poco a poco, pues fui conquistando un poco cada uno de mis miedos y frustraciones. Sí. Y pude continuar con mi carrera profesional y empecé a balancear un poco las dos cosas conforme iba creciendo también. Qué bueno. Oye, ¿sabes que muchas veces las personas que también somos muy perfeccionistas y al mismo tiempo inconformistas, pues siempre nos gusta que todo esté perfecto, Sí. tenerlo como controlado, y desde fuera se ve que todo está increíble, pero que dentro sientes que muchas veces, pues eso, que tienes un pequeño caos que se va colocando y se va ordenando de la mejor manera. Pero te diría que es aprender a soltar, ¿sabes? O sea, porque yo soy de esos perfiles en donde trato de tener control y por lo menos visibilidad de todo lo que está pasando. Y llega un momento que te das cuenta que hay cosas que no son necesarias y que no son relevantes, ¿no? Y tienes que aprender a ir soltando esas cosas pequeñas para que realmente tengas espacio para las grandes. Definitivamente. Oye, mencionamos al inicio que llevas más de 18 años en marketing y de ellos 13 en tecnología. ¿Cómo fue tu entrada a esta industria tan apasionante? Parece que fue de toda una vida. Mira, yo cuando estudiaba, yo estudié diseño gráfico y cuando estaba en mi último año de carrera, empecé a trabajar en una agencia de deportes extremos. Ok. Y ahí empecé a hacer mucho relacionamiento, estaba muy cerca de muy buenas marcas y fundé mi propio despacho con un muy buen amigo, Ahmed Yaber, que era mucho mejor diseñador que yo. Y hicimos una muy buena mancuerna, nos compensamos muy bien. Y tuvimos 8 años en el despacho. Empezamos mucho con parte de imagen corporativa, pero después fuimos evolucionando a otras cosas como activaciones, cosas más complejas, y llegamos a una actividad, a una campaña particularmente de proximidad. Estamos hablando en una época donde todavía no había iPhones, Okay. ¿no? Entonces, pensemos, esto era ya hace muchos años. Sí.
Y traíamos unos equipos desde Italia que cuando tú te acercabas con tu celular, te mandaba publicidad por medio de Bluetooth, pero identificaba el modelo de tu teléfono y te segmentaba de acuerdo a qué perfil podías tener, de acuerdo al modelo de tu teléfono. Si eras joven, si eras grande. Había muchos criterios que se utilizaban para poder perfilar a las personas de acuerdo a estos dispositivos, y después hacíamos match con las marcas que querían mandar promociones específicas de acuerdo a esos perfilamientos que íbamos haciendo nosotros en nuestras cajitas. Yo creo que en ese momento no le habíamos llamado personalization como lo es hoy, pero eran pues inicios de ese tipo de estrategias, ¿no? Nos empezó a ir muy bien, hicimos una marca propia que la patentamos y usamos mucho tiempo, y era, yo creo que algo que nos gustaba mucho, pero nos tuvimos que meter a la parte de programación, a la parte de tecnología. No podíamos estar yendo a Italia cada vez que necesitáramos reprogramarlas. Entonces empecé a integrar esto que siempre me ha gustado, porque a mí siempre me ha gustado la tecnología desde chica. Y entonces cuando te das cuenta que puedes hacer algo bien y juntarlo con lo que más te gusta, lo haces todavía mejor. Sí, definitivamente. Oye, ¿ese emprendimiento es Y-Comunicación? Sí. Ok. Y-Comunicación en el despacho, cuando empezamos a hacer estas campañas de proximidad, se llamaba Conectando Puntos. Okay. Y teníamos estas cajas de proximidad en varios restaurantes que tenían el mayor volumen de tránsito en esa época. Era muy innovador ese momento, Era muy innovador. Estamos hablando de por ahí del 2007. Sí, por eso. 2008, ¿no? Entonces, era la época de que teníamos Nokias y que teníamos Nexteles. ¿Te acuerdas del Nextel? Yo sé que tú has de ser de mi generación, sí, y de lo que te estoy hablando. Las personas ahorita que nos estén escuchando no van a tener idea que usábamos radios en nuestra época. Y sí, eran cosas que no se veían, ¿no? Y esa era parte de lo que me encantaba, el decir, no hay un precedente, no hay un benchmark, no hay nada. Entonces, no lo puedo hacer mal, sí, ¿no? Cualquier cosa que saquemos de aquí es para arriba. Sí, es para arriba. O son pioneros o mueren en el intento. Es correcto. Oye, ¿sabes qué? Ya no sé si te conté, pero tengo un hub de innovación. Y ahí tenemos una tecnología que hace Geosmart Mobile. Es lo más parecido a lo que tú comentabas, ¿no? Lo único que son capaces de segmentar a los usuarios con 7 o 8 variables, y en función de edad, género, aplicaciones que tienen descargadas, el modelo de dispositivo, incluso la batería que tiene en el dispositivo, ya sabes que la obsolescencia programada, ¿no? Cuando está a X metros de un establecimiento se le envía un mensaje push. Ni siquiera un SMS. Ni siquiera se necesita su teléfono. Ni siquiera se necesita que se registre en la app. O sea, te das cuenta cómo se va evolucionando progresivamente en algo que ahora se llama Geosmart Mobile, pero que antes pues se llamaba de otra manera porque como era tan nuevo, pues todavía se estaba creando como el concepto, la tendencia en sí, ¿no? Sí, esta campaña funcionaba por Bluetooth. Por Bluetooth. Tampoco necesitabas absolutamente nada. Pasaba el teléfono a cierta distancia y en automático identificaba tu perfil, hacía match con la oferta de una empresa y te llegaba. Lo poníamos en la sala de esperas de los restaurantes. Entonces, aparte como estabas ahí tiempo esperando a que te den la mesa, platicando, la gente feliz recibiendo promociones, dábamos promociones, mayormente de viaje había descuentos en vuelos, hoteles. Qué guay, es algo que recuerdo con mucho cariño. En 2007. Sí. Que ya llovió. Oye, me encantaría abrir el primer melón de la entrevista. Venga. Generalmente aquí es cuando abrimos un bloque de contenidos nuevos. Y me gustaría entrar de lleno a tus etapas en los grandes gigantes tecnológicos, que yo creo que a la audiencia le va a llamar muchísimo la atención. Arrancamos por, si te parece bien, Microsoft. Conseguiste fondos globales para desarrollar proyectos muy disruptivos. No sé cómo lo hiciste, porque convencer internamente a una corporación tan grande, sobre todo de headquarter, para que se deleguen cosas para México, región, pues es un reto. ¿Cómo lo conseguiste? Te da risa, pero creo que la respuesta correcta es no llamarle mucho la atención. Pero es verídico. Yo me acuerdo cuando llegué, te voy a decir cómo fue mi primer día o mi primer mes en Microsoft. Me dieron la bienvenida, me dieron una computadora, me enseñaron cuál era mi lugar. Cada vez que paso por el edificio lo veo, es el que está abajo de la M de Microsoft, okay. Entonces yo veía la Ibero, que es mi alma mater, yo estaba toda romántica arrancando esta empresa y esta nueva aventura y no tenía la menor idea de qué tenía que hacer.
el primer día, ni la primera semana, y ya cuando empecé el primer mes dije, bueno, o sea, tengo que ponerme a hacer algo porque si no se van a dar cuenta y me van a correr de acá. Y entonces yo creo que eso me marcó mucho en el sentido de siempre buscar equipos y empresas donde me dieran esta hoja en blanco para poder hacer cosas, ¿no? Porque creo que ahí es donde mejor funciona, o donde mejor funciona la gente, donde tiene la libertad de realmente aportar en lo que es mejor y lo que le gusta, y sobre todo su individualidad. Y eso me lo dejó mucho Microsoft, no sé si lo hizo intencional, pero lo hicieron muy bien. Y entonces empecé a crear proyectos diferentes, primero pues a lo mejor en un modo más conservador, en lo que conoces la organización, la gente, los clientes, el mercado, pero después conforme iba viendo necesidades, pues iba adaptando pequeñas cosas. Y había un programa que se llamaba Venture Capital, a nivel global. Y entonces tú mandabas tu presentación como un elevator pitch de lo que querías hacer. Los concursaban a nivel mundial, escogían los top 5 y repartían fondos específicamente que guardaban para esa iniciativa. Yo ni pregunté en México, o sea, yo sabía de la iniciativa, saqué mi PowerPoint, me puse a diseñar lo que yo quería hacer. En esa época, si mal no recuerdo, yo llevaba Partner Marketing. Y el ecosistema de Microsoft de Partners es muy avanzado y muy maduro, pero no estaba consolidado en ningún lugar, ¿no? O sea, como que todos estaban de manera muy dispersa atacando sus diferentes frentes, y entonces construimos todo un catálogo de soluciones, pero sobre todo que se pudieran explorar por parte de la necesidad del cliente, que era algo que no teníamos. Entonces, en lugar de tener un catálogo, tú podías poner, este es mi dolor, y entonces ya te hacía el match, entonces hicimos esta comunidad nueva en donde estaba todo enfocado a servir al cliente en lugar de los productos que... De empujar productos. De empujar productos de manera unilateral hacia afuera del mercado. Así empezó, ese fue el primero, después evolucionaron cosas quizá más dinámicas y fuimos creciendo ese proyecto, se llamaba Realidad Digital. Y todos los años había algo nuevo que pensar, inventar, algo que se nos ocurría, pero de nuevo, o sea, te diría que la frase o la clave sería el pasar desapercibida, ¿no? O sea, yo conocí la iniciativa, mandaba mis cosas, recibía mi dinerito, iba y hacía las cosas y funcionaba para mí porque realmente podía lograr todas mis ambiciones, y funcionaba para la corporación porque pues claramente estaba trayendo dinero al país, claro, que por otro lado no tendríamos, estamos desarrollando el ecosistema de canales, así es que era... Y clientes satisfechos, sí, porque al final demostrabais que atendíais las necesidades que estaban latentes y eran importantes en ese momento, ¿no? Para encontrarlas y macharlas con las soluciones que estabais creando, ¿no? Sí. ¿Lo hacíais a través de algún marketplace o lo hacíais algo...? Y construimos un marketplace para eso, porque hay uno global, como todas las empresas de tecnología, por lo general tienen un marketplace en donde puedes tú entrar, agarras el ISV o el desarrollador, descargas, compras o contactas, pero al final siempre estos marketplaces están muy catalogados a nivel mundial, tienen ciertos requisitos que por lo general los desarrolladores mexicanos nunca pasaban como ese benchmark que solicitaban para estar publicados en esos lugares. Y a pesar de que era una buena estructura y funcionaba a nivel global, no alcanzamos a tener la profundidad de la oferta que había en México, y que para desarrollarlos necesitaban empezar a vender, pero para poder vender necesitaban quien los promoviera. Entonces era un círculo vicioso que ellos no vendían porque no los conocían y no los conocían porque no vendían. Sí. Entonces empezamos a ayudarlos a darles este empujoncito de manera local y con otra perspectiva, porque no competían. Al final, cuando llegabas a este desarrollador en donde sí tenía su espacio en el marketplace y te daba interés, te llevaba ya para que continuaras el proceso, ¿no? Entonces también creo que es importante en empresas multinacionales aprovechar lo que está a nivel global. Si todos vamos y hacemos lo mismo en todos los países, realmente no es el mejor aprovechamiento de nuestro tiempo, ¿no? Entonces también hay que entender que sí funciona, que nos ayuda a escalar y después solo complementar en esas pequeñas partes que a lo mejor a nivel local nos está haciendo falta para nuestro ecosistema. Total. Oye, para que la audiencia conozca un poquito más, ¿qué es Rock y qué busca? Mira, te voy a contar un poco primero de lo que hice en Amazon, porque de ahí es donde conecta con Rock. Entonces, cuando yo llegué a Amazon Web Services en 2017, 5 años después de haber estado ya en Microsoft, entré a la parte de marketing. Estuve 4 años en la parte de marketing, llegué, no había nada, éramos 60 personas, imagínate, sí, en Amazon Web Services en México. La nube acá en México llevaba poco, o la empresa, y conocíamos a todos, éramos una gran familia, ¿no?
Estuve 4 años, empecé a construir desde cero la estrategia, el equipo, todo lo que llegamos a hacer durante esos años. Y estaba muy feliz, pero estaba muy cómoda, ¿sabes? Era algo que ya había hecho anteriormente, ya con los años del despacho de Microsoft, los 4 años que estaba liderando Amazon ahí en marketing. Quería también salirme de mi área de confort. Y entonces tuve la oportunidad por un gran líder que algo vio, no sé qué, le tendremos que preguntar, Jaime Vallés, para que me pasara al área de innovación. El área de innovación era un área muy particular en Amazon, sí, que yo no lo he visto en ninguna otra organización. Y no es innovación como lo conocemos en otras empresas, sí, sino que es específicamente en temas ágiles, culturales y de liderazgo. Okay. Y no solo para nosotros, sino para poder extender a nuestros clientes, porque al final es una empresa que nació de la agilidad y que nació en la tecnología, y entonces quería compartir sus conocimientos de sus procesos y metodologías hacia sus propios clientes para ayudarles a que ellos tuvieran esta misma transformación digital. Yo lo dudé mucho tiempo, no sabía si irme o no irme. Al final, yo siempre estuve muy cómoda en marketing, backstage, ¿no? Jalando los listones, pero donde nadie te ve. Sí. A pasar a un rol que era customer facing, que era pararme en escenarios, que era hablar en público, cosa que nunca me ha gustado, hasta que empecé a practicarlo, hasta que no me quedó de otra. Pero al final tomé la decisión porque me incomodaba tanto que decía, lo tengo que hacer. Es un reto. ¿No? O sea, si no me incomodara, seguramente no sería algo que me va a enseñar algo diferente. Y entonces empecé a complementar muchas habilidades que me hacían falta y que me ayudaron también a ver una perspectiva completamente diferente del marketing. Porque una cosa es cuando estás atrás empujando tus productos y tus servicios, y otra cosa es cuando te vas y te sientas al lado del cliente y lo escuchas y lo entiendes y ves sus problemas y complejidades. Y luego volteas a ver tu producto y ves que le estás vendiendo y es como, ¿por qué habría de comprar eso? ¿No? Y entonces cambia tu speech, cambia tu perspectiva. Era un rol que estaba en el equipo de Business Development, era más comercial realmente, y cosa que yo jamás pensé estar ahí. Y ahí conocí grandes empresas, trabajé con consultoría de la parte de innovación con más de 100, 200 empresas a nivel Latinoamérica. Yo llevaba, un rato llevé México, después todo lo demás de Latinoamérica que no era ni México ni Brasil. Conocí grandes líderes, grandes empresas que querían hacer muchas cosas. Y entre ellas a Karen García de Bayer. Ok. Y entonces en estas conversaciones culturales de innovación, de transformación, de cómo poder ayudar a también perder el miedo de experimentación, del fracaso, fue que dijimos, oye, pero ella está en Bayer, es la líder de innovación en Bayer, conocíamos a Tere de BBVA, a Erika de 3M, que era la líder de innovación de 3M, y a Mamsel de AB InBev. Okay. Y entonces llegamos a formar este grupo de líderes mujeres en innovación que sabíamos que teníamos una gran marca atrás de nosotros y que si las juntábamos podíamos hacer grandes cosas, ¿no? 3M tenía un enfoque muy humano en el tema de desarrollo de personas y mujeres específicamente, AB InBev en la innovación aplicada y de producto, BBVA en desarrollar ecosistemas de emprendedores, Bayer en tecnología, cultura, ellos tienen un ecosistema súper desarrollado de innovación, y AWS pues tenía la tecnología. Y cuando nos dimos cuenta de los proyectos que se pueden hacer en conjunto, entre nuestras diferentes fortalezas que aportábamos a la mesa, decidimos formalizarlo, ¿no? Porque ya teníamos varios proyectos corriendo, hicimos un proyecto de mujeres agricultoras para poder fomentar el desarrollo de las mujeres en la agricultura en México y que pudieran tener trazabilidad en lo que producía la mujer para que no solo supieras que estabas consumiendo de una mujer, sino quién era esa mujer, cuál era su historia. Hicimos cosas muy padres. Y entonces lo decidimos formalizar para poder abrir esa comunidad y ese espacio a que más empresas empezaran a juntar y vieran que el poder de ir unidos ante un problema era mucho más eficiente que cuando vamos solos. Elisa, hoy estás en Oracle México. Es una de las tech más importantes del mundo. ¿Qué proyectos innovadores estás desarrollando, estás liderando ahí dentro? Tendría que matarte si yo te contara eso. No, mira, yo creo que muchas expectativas de mi llegada. Llevo 10 meses, no he cumplido ni el año acá en Oracle, estoy muy contenta. Muchas cosas que construir, que aprender también. Es una gran empresa que tiene una historia de estrategia, datos, insights, análisis brutal y tiene unos recursos que yo jamás había tenido disponibilidad para poder hacer todavía cosas más grandes.
Pero te diría que esa expectativa de llegar a hacer cosas como, ¿qué nos traes, no? Cuéntanos estos proyectos maravillosos y no que no los estemos haciendo, estamos ahorita construyendo cosas muy interesantes para poder ayudar a las empresas a identificar sus áreas de oportunidad en temas de transformación y poder atacar los retos con inteligencia artificial de manera muy personalizada. Pero esas cosas que brillan y que son muy llamativas, te diría que es solo la punta del iceberg, ¿no? Ya. Yo creo que desde que llegué, para mí lo que primero da más valor y lo que es necesario y fundamental es primero echar las raíces con Claro. un equipo fuerte que tenían un conocimiento y una experiencia brutal y que tuvimos que complementar con más personas para poderlo crecer y poder llevar a cabo todos los proyectos que tenemos en nuestra planeación. Pero empezar con cosas sencillas, desde entender en qué cultura estamos y a cuál queremos llegar. Y qué habilidades son las que necesitamos desarrollar como equipo para llegar a ellas de manera más eficiente, unidos, cómo nos complementamos entre nosotros mismos, qué es lo que inspira a cada una de las personas del equipo, qué es lo que están buscando desarrollar y ayudarles realmente a hacer un plan de carrera, el que puedan explorar cosas nuevas y que entonces cuando llegamos al plan, cuando llegamos a la inteligencia artificial y lo que queramos ofrecer a los clientes, ya realmente trae un espíritu del equipo que es nuevo, que es diferente y que lo hacen mejor por estar inspirados, ¿no? Yeah. Entonces te diría que es la fase en la que estamos ahorita, en esas raíces que Sí, a lo los mejor cimientos. todavía no se ven tanto, pero Sí. que al final va a ser que todo lo que salga a partir de ahí sea realmente diferente, porque los proyectos disruptivos y todos los programas que hemos platicado, que he creado o en comunidades en las que participo, ninguna empezó siendo una wow idea, ¿no? O sea, no es que lleguemos en la mesa y decir, miren esto, nadie nunca lo había pensado y con esto vamos a cambiar el mundo. Todos empiezan de cosas sencillas. Y eso luego es difícil de entender y de ver, ¿no? Que es más sostenible una idea sencilla que crece cuando es al revés y que es una gran idea que después no avanza. Mira, te voy a contar un secreto, ¿vale? Hablando ya de Oracle. La verdad que es algo que pasó hace como 4 años ya, 2021. Todavía tú, o sea, no estabas aquí en Oracle aún. Pero uno de nuestros inversores nos propusieron para un tipo de competición o concurso de soluciones tecnológicas de startups para Oracle región, Latinoamérica. Esto fue, te digo, en 2021, recién estamos saliendo de pandemia, todavía, pues digamos que la vida era difícil, no se podía reunir nadie físicamente y menos hacer eventos. Y yo todavía ahí tenía una empresa que vendía hace 2 años, se llama Hitchbook, es una empresa que hacía User Generated Content. Y tuvimos el privilegio de pasar como 2 o 3 rondas con muchos consultores de Oracle de diferentes países, donde empresas de todo el mundo contábamos lo que hacíamos y los consultores nos decían, bueno, pues vamos a votar a la empresa más innovadora, más creativa, más tal, y esas son las que vamos a llevar, no sé si era en ese marketplace o en otro tipo de vehículo interno. Y nos eligieron como la empresa tecnológica más creativa de la región. Wow. Estuvo padre porque conocimos a 3 clientes de Oracle, mexicanos, que necesitaban hacer temas de contenido implicando mucho más a la audiencia. Y por ahí salió pues un proyecto en conjunto con Oracle y esa empresa que lideraba. Entonces tengo como un muy buen recuerdo. Pero bueno, no sé si el programa sigue, Te voy a investigar. pero fue una experiencia increíble. Oye, nos pasamos a Amazon. Muy bien. Co-creaste Rock, que no sé si sabes, te lo estaba contando antes de la entrevista, fue allí donde te conocí realmente gracias a una recomendación, y de aquí le mandamos un abrazo a Tere Martín y a John Nafaz de BBVA, que me hablaron súper bien de ti. Me contaron sobre Rock. Ahí fue en uno de los eventos que hacíais cada cierto tiempo, donde hablabais de cuáles eran las directrices, los caminos que queréis seguir, que queríais potenciar, cómo queréis implicar a la sociedad con todo. Y me estaba enamorando del programa. Y ellos fueron las personas que me recomendaron para decir, oye, tienes que entrevistar a Elisa, porque realmente si buscas a mentes transformadoras, visionarias, con mucha valentía en la innovación y en la tecnología, pues ella es punta de flecha. Muchas Así gracias. que le mandamos un abrazo aquí. a Sin ellos. duda. Sí. Y eso es lo que queremos construir en México, algo sostenible, algo que vaya creciendo con pequeños pasos, Sí. pero que llegue muy lejos. Sí, los basics tienen que ser fuertes y sólidos para que todo lo que crezca con sentido y con propósito. O sea, Gracias. me queda clarísimo. Oye, otra pregunta que no sé si me la vas a poder contestar.
¿cuál es una de las grandes apuestas que tiene Oracle para los próximos 10 años? Te diría que no te podría contestar cuál es la de los siguientes 2 con la velocidad a la que va la tecnología. O sea, te diría que siempre va a ser el poder ayudar a transformar mediante la tecnología y los datos a las organizaciones, ¿no? Hoy puede ser la inteligencia artificial lo que nos esté empujando o a lograrlo de manera más rápida y eficiente, pero yo no te diría que hasta el 2026 quizá ya hasta sea otra, ¿no? 10 años yo creo que ya nos estamos yendo con estos pasos tan agigantados a cosas que yo creo que ni tú ni yo estamos imaginando ahorita que podemos llegar. Ni somos capaces de asumirlo muchas veces, que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy en día, que la tecnología está llegando de una manera tan rápida, tan vertiginosa, que no nos da tiempo a no solo a entender, sino a utilizar muchas de esas tecnologías que están llegando, ¿no? Porque ya llegan, el propio ChatGPT o el Gemini llega con un modelo, un nivel, pero a los 4 meses están lanzando el siguiente, te tienes que adaptar, ahora tienes que dejar ese plan, tienes que adaptarte al siguiente, no sé. Algo sí sé que te puedo decir. A ver. No la vamos a ver, la tecnología, ¿sabes? Si tú te das cuenta cómo ha sido la evolución de la tecnología, estamos ahorita dejando una etapa en donde la tecnología significa tener habilidades especiales para utilizarlas, ¿no? No cualquier persona le puedes dar un teléfono y nativamente va a entender cómo utilizarlo en un segundo a otro. Entonces sí necesitas una etapa de habilitación. Sí. Yo creo que eso es para donde va la tecnología, que desaparezca, ¿no? La tecnología va a cambiar nuestras vidas, pero yo creo que la tecnología más compleja de diseñar y la que va a seguir evolucionando es la que no vamos a ver, porque entonces son experiencias sin fricción, son experiencias completamente personalizadas para ti, y ese es el reto, ¿no? Hacer una tecnología que realmente sea invisible, pero que te solucione todos los problemas que tienes. O sea, que no va a haber una barrera, una fricción para que la gente tenga que aprender a usarla. O sea, que ya va con una usabilidad, un customer experience increíble, para que forme parte de nuestro día a día. Tú piensas en un Smart Store, ¿no? Sí. Que ahora estamos viendo mucho cómo estamos buscando quitar esa fricción de las experiencias de los usuarios. Tú ya puedes entrar a una tienda, agarrar algo. En Oracle tenemos tiendas demos donde agarras cosas, te sales y te lo pueden descontar de tu nómina, lo que quieras, ¿no? No es la tecnología. Puede llegar una persona de 70 años y agarrar un refresco y salirse. ¿Cuál es la curva de aprendizaje que hay? Ninguna. Es una tecnología mucho más compleja de construir que muchas de las que teníamos antes, pero ya la gente va a dejar de ver eso, ¿no? Pero ese flujo, ese diagrama que teníamos, que casi siempre se aplica a todas las innovaciones de early adopters, luego la siguiente generación que amplía un 34%, luego toda la sociedad, eso va a desaparecer entonces. O sea, cambian los principios de adaptación de la tecnología. Completamente. Yo te podría decir que la gente hoy que dice que no cree que la inteligencia artificial llegue a lo que todos creemos o a lo que está descrito, la usa más de lo que sabe. ¿Sabes? Hay muchas cosas por detrás de nuestra vida diaria que la utilizan y de una manera compleja y eficiente, y es tan eficiente que no sabes que está ahí. Es como la NASA, tú estás familiarizado con esa organización. Es igual, si haces bien tu trabajo, nadie debería de notarte. Sí. Y eso es ese es un gran reto para las empresas de tecnología. Muy bien. Que seamos estratégicos y alianzas estratégicas para las empresas, pero que para la experiencia que dan ellos, a su vez, a sus mismos usuarios, seamos completamente invisibles. Ok. Me gustaría enlazar esto con una pregunta que tenía desde hace 10 minutos cuando me estabas hablando de lo que viene. La tecnología hoy en día nos permite la vida más fácil, más flexible, más eficiente, como que nos facilita el camino, por así decirlo. Pero, ¿qué papel tiene la autenticidad dentro de un mundo tan tecnológico? Toda, te diría, y yo creo que cada vez va a ser más relevante. Piensa tú en, no sé, hace 20 años, sí, ¿no? Que empezamos nuestras vidas profesionales. Y yo no sé si te pasó, pero muchas veces tratas de entrar a un equipo, una organización, y de mimetizarte, ¿no? O sea, de ver cómo operan los demás y tratar de entrar en esa maquinita y aportar tu granito, pero como un reloj suizo que va trabajando y que todo es repetitivo, y entonces tú tratas de hacer tu parte y jugar tu rol. A mí lo que me gusta de la tecnología es que
eso ya no existe hoy, ¿no? Ahorita esa máquina suiza ya es la tecnología, ya es la inteligencia artificial. Todo el trabajo repetitivo que tenemos, operativo, que no aportamos valor, ya lo puede hacer alguien más o algo más, ¿no? ¿Qué es lo que podemos aportar hoy? Nuestra individualidad, nuestra manera diferente de ver las cosas. Cómo entre varias personas podemos hacer mejor un proyecto porque tiene diferentes perspectivas, porque tenemos diferentes creencias, porque tenemos diferentes culturas, historias, anécdotas, experiencias, conocidos, y que todo eso forme parte de una perspectiva que es tuya y que es única y que nadie más va a poder replicar. Ni siquiera otro humano, sino solo tú, Elisa. Yo solo puedo traer esto a la mesa y nadie más, porque soy yo, es mío, son 41 años, la próxima semana es mi cumpleaños. Sí. Felicidades para cuando se vea. Muchas gracias. Mis 41 años que traigo atrás, nadie más los tiene, y eso hoy yo creo que es lo que tengo que poner en la mesa, para que el impacto que yo pueda hacer en el marketing, con los clientes, con la gente, solo yo puedo aportar eso. La tecnología ni nadie más lo puede hacer. Entonces es para mí una época muy linda en donde nosotros mismos podemos aportar a la tecnología algo que nadie más lo va a poder aportar nunca. O sea, me estás diciendo que la tecnología nos está ayudando a conocernos mucho más y a expresar lo que somos nosotros hacia afuera. Y apreciar que lo que nos hace diferentes es lo que nos hace mejores y únicos. Cuando antes a lo mejor era una tendencia al revés, ¿no? Donde no quería ser diferente, donde quería ser como todos los demás. Y hoy es algo que yo creo que como humanos podemos rescatar. Cuando muchas veces nos sentimos quizá atacados por la misma tecnología, yo creo que eso es algo lindo que no le estamos dando suficiente importancia. Ok, y ahí te voy a pedir unos tips. Cuéntame. ¿Cómo podemos usar la tecnología para potenciarnos mucho más de lo que hoy somos? Educándonos. La tecnología hoy no es un pretexto para no saber. No es una excusa para no hacer cosas. Entonces, si tú llegas a poner un prompt en la inteligencia artificial generativa, genérica, tonta, vacía, va a salir algo genérico, tonto y vacío, ¿no? Cualquiera puede hacer eso. O sea, si estás haciendo eso hoy y tienes miedo de que te reemplace la inteligencia artificial, te va a reemplazar la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que no nos reemplace? Traer esa individualidad, traer ese detalle, traer esa riqueza única a nuestros ejercicios diarios, para que entonces lo que salga sea algo único, sea algo exquisito, sea algo tuyo, y entonces no vas a poder ser nunca reemplazado por la inteligencia artificial, porque estás co-creando con la tecnología. Este episodio es patrocinado por Fractus. Invierte en fracciones y genera ingresos mensuales, o bien disfruta en el paraíso por una fracción del costo. Ya, qué importante van a ser los prompts para el futuro, ¿eh? Sí. Oye, ¿qué te emociona de vivir en una industria donde todo va muy rápido, donde cambia constantemente? ¿Y cómo te sientes al vivir eso? Porque al final, o sea, no sabes de qué engancharte, ¿no? De qué agarrarte. Sí. Cansada, esa es la primera palabra que me viene a la cabeza. Nunca para, pero pensemos que el ritmo en el que estamos hoy va a ser el más lento en el que vamos a estar de aquí en adelante, ¿no? Entonces, pues sí, es difícil, pero emocionante, ¿no? Sin duda tenemos que desarrollar nuevas habilidades para mantener el ritmo. Yo creo que el piso se mueve muy rápido. Sí. Y hay que encontrarlo, ¿no? Yo creo que tenemos también que enfocarnos mucho en las habilidades suaves. Yeah. Todos los functional skills, todas las habilidades funcionales que nosotros podemos desarrollar. Ya no estamos en una velocidad que le vamos a poder ganar a la tecnología. Yo creo que la importancia de ahora y más que nunca es poderle dar a esa inteligencia emocional, a esas habilidades de comunicación, de relacionamiento, estas actividades que estamos tú y yo aquí sentados que nos acercan entre nosotros, con la gente que nos escucha. Eso es, yo creo que en donde tenemos que ahora poner nuestro foco, ¿no? Para no quedarnos atrás. Te decía al inicio de la entrevista que en el Hub de Innovación que tenemos, una de las cosas es, estamos analizando soluciones tecnológicas generalmente en el área de marketing y de ventas, ¿no? Para nosotros es muy difícil tener que analizar, comparar, curar, pues todas las soluciones que están lanzándose en cada categoría, ¿no? Omnicanalidad, live streaming shopping, automation,
inteligencia artificial en no sé cuántas subcategorías. Cuando regreses a tu casa ya va a haber otra. Ya va a haber otras. Sí, ¿no? es correcto. Entonces, es un poco un reto para nosotros, pero al final también nuestra propuesta de valor para muchos clientes, ¿no? Entonces, nos obliga a estar siempre encima de la ola. Mi pregunta para ti es, ¿qué te permite estar encima de la ola? Porque todo va muy rápido. ¿Dónde te informas? ¿Cómo te nutres? ¿A qué instituciones o asociaciones o a newsletter estás suscrita? Cuéntanos. Mira, te voy a decir, para mí lo más importante es no, y te lo digo yo, que siempre me gusta la tecnología y que trabajo en una empresa de tecnología, espero no me despidan. Porfa, no es lo más importante. O sea, yo creo que a mí lo que me mantiene al día conmigo, para mí y para mis clientes, es que la tecnología para mí es un medio, es un transporte para llegar a un destino. En el momento que nosotros tratemos de fijarnos y obsesionarnos con la tecnología, es el día que se nos va a ir. Cuando tú miras hacia enfrente, hacia dónde tienes que llegar, entonces todo empieza de repente a verse más lento, ¿no? Hay un jugador de hockey, seguramente la audiencia nos podrá ayudar a rescatar el nombre, que decía, un buen jugador de hockey sabe en dónde está el disco, pero un gran jugador de hockey sabe en dónde va a estar el disco. Nosotros necesitamos saber en dónde va a estar el disco. La tecnología es lo de menos. Me preguntaba una persona la semana pasada que qué opinaba, que no es una persona desarrolladora, era de negocio, que qué opinaba de que él estudiara inteligencia artificial. Le dije que está padrísimo, al final ninguna habilidad adicional lastima, pero que sí era como él estudió la maestría, que sin duda yo no me iría hacia una tecnología, porque al final seguro cuando acabe ese diplomado, maestría, lo que estuviera considerando, lo que le enseñaron ya iba a ser obsoleto, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Enfocarnos en generar nuevas habilidades de estrategia, de individualidad, de cómo nosotros como individuos podemos aportar un valor a nuestra organización a largo plazo y cuál va a ser y por qué es lo que nos inspira, qué es lo que nos hace levantarnos todos los días para llegar a trabajar en una oficina, cuál es esa promesa que le estamos haciendo a nuestros clientes. Eso es lo que tenemos que definir, eso es lo que tenemos que estudiar, eso es lo que tenemos que bloquearnos espacio en nuestras agendas para sentarnos y pensar, ¿a dónde quiero estar? ¿En dónde quiero estar 10 años? ¿En dónde quiero estar en 20? ¿Qué puedo hacer yo y entregarle a la gente que otras personas no puedan? Y después, cuando tengas eso claro, regresas y ves cuál es la tecnología de ese día que mejor te sirva para hacerlo más rápido. Pero es que esto va a cambiar muchísimo con lo que me estás diciendo. La propia educación va a cambiar muchísimo porque van a desaparecer los roles puramente técnicos. Y se necesitan perfiles más mixtos. O sea, hoy en día mucha tecnología está desarrollada no code. Y lo que se necesita es entender la estrategia o el negocio para saber cómo aplicar esa tecnología con el negocio. Pero eso también se aplica a la generación de contenido, a la producción de contenido, no sé, a muchos trabajos muy cualificados también. Sí, pero piensa algo. A lo mejor hoy dices, la tecnología va a reemplazar, no sé, el 70%, estoy inventando un número, ¿no? Del recurso humano de una organización. Sí, pero ahora una sola persona puede hacer una startup unicornio de $1 billón. Entonces, ¿para qué necesitas la organización? ¿Por qué no vas y trabajas para ti? ¿Por qué no vas y creas? ¿Por qué no vas, te echas un clavado en lo que la tecnología puede hacer, buscas tu misión y la puedes volver realidad en una semana? Antes te tardaba 10 años. Entonces, sí lo entienden cómo nos está moviendo el piso y nos genera estas inseguridades hoy en día por la estructura, como está formado hoy el mundo corporativo y en general todo la globalización, pero nos está abriendo otra ventana bien interesante, en donde cualquier persona puede lograr cualquier cosa. Cada vez hay más unicornios con equipos inferiores a 10 personas. Y eso nunca antes había ocurrido. Y es inspirador. Es increíble. Oye, ¿cuál de las tendencias innovadoras te emociona más? Porque hemos visto que están llegando muchas cosas. Ya se sabe que va a llegar para los próximos 2-5 años. ¿Qué es lo que más te emociona? Me emociona empezar a escuchar más de la inteligencia artificial aplicada en computación cuántica, por ejemplo, que hace rato lo platicamos. No porque
no porque sepa nada al respecto, pero porque siento que abre un panorama completamente físico del cómo vemos hoy la tecnología aplicada en 2 dimensiones, ¿no? Más aterrizado a lo que hoy podemos palpar un poco de lo que viene es cómo se está transformando la medicina, ¿no? La tecnología nos está trayendo 2 cosas muy importantes, la hiperpersonalización y la inmediatez. Es padrísimo cuando quieres comprar en un e-commerce, pero es más padre cuando estás viendo a tu hijo enfermo, ¿no? O cuando tienes una enfermedad terminal. Y entonces esa hiperpersonalización y esa inmediatez ya no se vuelve un eslogan de marketing, sino que se vuelve algo que realmente te puede salvar la vida. Y cosas que estamos viendo, no sé si vieron cuando anunciaron Stargate, que Oracle en Estados Unidos, sí, con alianza de otras empresas, le hacen esa misma pregunta a Larry Ellison. Y dicen, ¿cómo creen que la tecnología va a impactar? ¿No? Y dice, bueno, lo que nosotros queremos y estamos buscando es que te puedas poner una vacuna con tu ADN para lo que tú necesitas en el momento que la necesitas. Eso es hiperpersonalización, eso es inmediatez en un impacto más allá de lo que puede ser tangible en, a lo mejor, cosas que vemos hoy en día más aterrizadas. Y esa es una buena ambición que debemos de buscar, ¿no? Esto que me estás contando, Elisa, me lleva un poco a la conversación que teníamos pre-entrevista. Donde hablamos que la tecnología y la innovación lo que busca es hacer la vida un poquito más fácil y generar mucha más abundancia en la sociedad, ¿no? Y recomiendo un libro, tú lo leíste porque ya me has dicho, se llama The Future is Better Than You Think, de Peter Diamandis, de Singularity, porque algunas de las cosas que Elisa nos está compartiendo ahí se explican con mucho detalle y con mucho ejemplo, y eso es que es un libro que ya fue escrito hace, no sé, 8, 9, 10 años, ¿no? Bueno, Peter siempre ha sido un visionario más allá de todos nosotros juntos, pero sí. Oye, hablabas mucho de que nosotros somos lo más importante y que la tecnología es un medio para llegar a otro fin, ¿no? Que hoy tenemos más recursos y más herramientas que nunca para definir el éxito que es para nosotros, ¿no? Tú lo llamas la redefinición del éxito. ¿Qué significa eso? Para mí fue la crisis de los 40, también le puedo llamar así. Sí. Okay. Yo también la tuve. Ok, muy bien, bueno. Te voy a decir para mí cómo la viví, pero al final, y nos regresamos a cuando estaba en mi despacho o en Microsoft empezando mi carrera profesional, al final siempre quise llegar a ser una líder de marketing, ¿no? O sea, cuando estudias con ese camino en mira y pues lo que buscas es llegar como a la cima de esa profesión. Y decía yo, algún día ojalá sea líder de marketing de alguna organización corporativa, global, bueno, y de tecnología, eso sí, ya superaba mis expectativas desde entonces. Y trabajas todos los días y sacrificas cosas y te esfuerzas y aprendes, tienes éxitos, tienes muchos más fracasos. Y cuando llegas, no te sientes más feliz que cuando empezaste. No estoy diciendo que no haya cumplido mis expectativas. O sea, estoy súper orgullosa de mí misma, de lo que he logrado, no cambiaría nada de mi historia y en dónde estoy y cómo llegué acá. Pero si esperamos que la felicidad va a venir después, no va a ser así, ¿sabes? Deberías de ser igual de feliz cuando empiezas a perseguir tu sueño el día 1 que el día que lo alcanzas. Porque si no, solo estás esperando, ¿no? Y el éxito no va a caer, tu felicidad no va a caer en una sola cosa, no va a caer en llegar a ser una líder de marketing. Tu felicidad va a caer en tener una vida plena. Y tu plenitud a tus 40 años es muy diferente a tu plenitud a los 20. Entonces, conforme empiezas a crecer, empiezas a descubrir cuáles son las cosas que realmente te hacen feliz. Y a lo mejor llegar a ser la líder de marketing puede ser una de ellas, importante. Pero hay tantas otras que me sorprendieron. Y entonces te empiezas a preguntar si toda la energía que enfocaste en eso quizá no la debiste haber balanceado también en otra manera, ¿no? Porque son muchas cosas las que llegan a que te sientes tu día y digas, soy plena, soy feliz, estoy orgullosa de donde estoy y lo que tengo. No es solo una cosa. Entonces yo creo que hay que ver cuáles son, porque para todos van a ser diferentes y en diferente peso. Y
darle un valor en todos los días de tu vida, no solo esperarte a que llegues a un hito, Ya. ¿no? Hacia adelante. Pero entonces, si eso es así, ¿qué le dirías a esas personas que están buscando el éxito, o un falso éxito, pero que realmente pues no les pertenece? Muchas veces vivimos por las expectativas de los demás, ¿no? Sin duda en donde yo estoy es algo que me encanta, pero he descubierto, por ejemplo, yo pintaba de chica y lo dejé de hacer hace muchos años. Y hace poco me dejaron mis hijos en un viaje. No llegó mi visa y me tuve que quedar, todos se fueron a Disney, yo estuve abandonada en casa. Y por alguna extraña razón saqué mis brochas, saqué pinturas viejas y me puse a pintar un mural en mi casa. Y no me había dado cuenta que habían pasado 20 años sin que yo pintara. ¡Wow! Y nunca me acuerdo por qué lo dejé, ¿sabes? Entonces, yo creo que no es poner todo el peso, la expectativa del éxito en una sola cosa. Sí hay mucha gente que va a vivir siempre para satisfacer a otros, que esa sería mi recomendación, o sea, busca lo que a ti te haga feliz, o sea, si a ti te hace feliz ser el líder de tu línea de negocio, padrísimo. Pero hay mucha gente que no, y hay muchas personas que tienen esta carrera espectacular y que ponen gran presión en el resto de las personas, pero no todas necesitamos ese camino, ¿no? No todas necesitamos ser la cabeza de nada, o sea, hay gente que encuentra su felicidad de otras muchas maneras, pero luego perdemos ese camino, porque esas personas brillan mucho y es muy bonito, pero hay veces que deslumbran a las otras que a lo mejor ese no es lo que a ellos les hace felices, pero ahí se confunden, ¿no? Porque ven algo que creen que quieren, en lugar de hacer un ejercicio de reflexión y decir, ¿cuál es mi felicidad? ¿Qué es lo que a mí realmente me va a traer plenitud cuando tenga 40, cuando tenga 50, cuando tenga 80? Lo que está claro que cuanto más maduro eres y más cosas has vivido, te das cuenta que la felicidad y la satisfacción vienen por otras cosas. Y dentro de mi crisis de mis 40, ahí me di cuenta que lo que más me llenaba era ayudar y servir a gente. A través de las cosas que a mí me apasionan, que es la innovación, la tecnología, el marketing. Pero me he dado cuenta que eso es lo que me llena en todas las facetas de vida, a nivel profesional, incluso con los grupos de amigos o familiares. Y me llena tanto que cuanto más das, más feliz y más en paz y más satisfecho está uno. Está increíble. Me encantaría abrir un nuevo melón, Elisa. Venga. Nos estamos acercando al final de la entrevista, pero hay algunas cosas que quiero saber sí o sí, porque estoy convencido que a la audiencia le va a interesar. A ver. Sabemos que recientemente recibiste un galardón, Mujeres de Altura 2025. Me encantaría saber qué representa esto para ti. Sin duda es un gran honor. Yo creo que cuando estás todo el día trabajando en varios diferentes puntos, tener esa pausa y ver que no solo estás orgullosa de ti misma, sino que la gente también está orgullosa de lo que haces, eso cuenta, ¿no? Yo al final cambié también de perspectiva de lo que es ser un líder. O sea, cuando yo buscaba ser una líder de marketing, siempre estás viendo hacia arriba, ¿no? Siempre estás viendo y cómo te esfuerzas por la organización, por tus managers, por los VPs, cómo tú vas a reflejar un gran trabajo para que te vean y para que sigas creciendo. En el lugar que estoy yo hoy, a mí me gusta más bien voltar hacia abajo, decir, ¿qué le estoy regresando a la gente? ¿No? O sea, todo lo que yo aprendí, ¿qué puedo compartir a los demás? ¿Qué herramientas he aprendido y adquirido a lo largo de mi vida que le puedo dar a alguien más que a mí me hubiera gustado tener a mis 20 o a mis 30, que me hubieran hecho las cosas más fácil? Entonces, al final llega un momento que tienes que cambiar de dirección en donde pones esas intenciones, ¿no? En donde pones esa energía. Y hoy, sin duda, a mí me gusta creer que mi energía está enfocada en la gente, en el resto de la gente. Entonces, este tipo de reconocimientos pues me hace pensar que por lo menos voy por buen camino, ¿no? Que he dejado un granito por ahí en algún lado, en alguna persona, tratando de ayudarlo. Me encanta. Y te agradezco en voz de ellos. Muchas gracias. Elisa, me encanta que cada vez más haya mujeres en puestos directivos. Creo que cada año, cada 2 años, veo posiciones donde mujeres se lo han ganado a pulso por el gran trabajo que están desempeñando. Pero también sé que el camino muchas veces no es fácil. Y yo te quería preguntar, también si se puede contar, el mayor obstáculo o reto que tú has tenido en tu carrera para poder crecer a donde estás hoy.
Primero te voy a decir que una de las razones por las que me moví a Oracle fue exactamente por las líderes mujeres que están en la organización. Maribel Dos Santos es un gran ejemplo, no solo de líder, sino de persona. Yo en cuanto la conocí, sabía que quería trabajar con ella y aprender de ella. Y he aprendido más de lo que hubiera imaginado en este corto tiempo. Espero que todavía haya mucho camino Seguro. por delante. En Oracle, dentro de Oracle hay muchas líderes mujeres, el porcentaje de directoras mujeres es altísimo y más para la industria de tecnología. Y te podría decir que sí, sí tuve experiencias a lo mejor que un hombre no hubiera tenido. Me acuerdo en mi segundo embarazo, no voy a decir la organización, pero me preguntaron, bueno, ¿y tú qué eres del Opus Dei? Fue una de las preguntas cuando se enteraron que estaba embarazada por segunda vez. O sea, no soy del Opus Dei, y si fuera, o sea, es como, te da lo mismo, ¿no? Estoy aquí, estoy haciendo mi trabajo, no encuentro la relevancia, pero aparte con este gesto, ¿sabes? Como de... despectivo. Sí, terrible. En un embarazo quise alguna vez una posición y me dijeron que no creían que era el momento para que tomara un reto nuevo, que ya tenía otro. Tenían razón, pero no creo que es la decisión de ellos de tomar, ¿no? Yo creo que es decisión nuestra. Sí, y nadie más debe de quitarte ese poder. Quizá tendré experiencias así, pero lo que sí te puedo decir es que nunca les di mucha importancia, nunca me hicieron mucho ruido. Invertí ese tiempo o esa frustración en energía, en hacer cosas, en demostrarme a mí y a los demás que si quería hacer algo lo iba a hacer, con ellos o sin ellos. Y yo creo que al final, pues me sumó, y es como podemos ver el mundo, ¿no? Agarrar las cosas malas y tirarnos a llorar, o agarrarlas, inyectarnos para seguir adelante, y yo las usé. Y eso te dio más impulso todavía. Me dio más impulso, pero hace poco estaba en un panel de mujeres, el Día Internacional de la Mujer, me invitaron a un panel espectacular, había grandes líderes, y había una persona que es consultora de recursos humanos. Yo no la conocía, no tenía el gusto, y entonces estaban estas líderes famosas hablando de un montón de cosas increíbles y lo que habían logrado. Y esta consultora al final les dice, les agradezco por esta perspectiva y qué padre que así fue su vida, pero hablan de un lugar de privilegio, les dice. ¿No? Y estaban hablando mucho en este mismo punto que te comparto yo, que me pasaron cosas pero que no les di importancia y que lo usé para seguir adelante, ¿no? Y si ustedes están hablando de un lugar de privilegio, y qué padre por ustedes, pero desafortunadamente esa no es la realidad de la mayoría de las mujeres en el país, ¿no? No podemos decir, me lo sacudo y sigo. Hay cosas más graves, más allá de me lo sacudo y sigo. Hay impactos fuertes que tenemos que resolver en la industria, en la empresa, en el país, y que no podemos decir me lo sacudo y sigo. Y yo sé que eso existe, yo sé que podemos ayudar en muchas maneras. En Rock hicimos iniciativas para ayudar a mujeres, pero yo doy gracias a Dios que tuve la fortuna de sí poder decirme lo sacudo y sigo, ¿no? Y yo espero que muchas los podamos hacer, y que las que no podamos, que siempre pidamos ayuda para que entre todas realmente podamos llegar a un lugar de luz en donde podamos brillar con nuestras habilidades. ¿Qué consejos le darías a esas mujeres que están iniciando su emprendimiento o su carrera y que tienen ambición de seguir creciendo, que tienen esa ambición de seguir aportando, pero a otro nivel dentro de su compañía o dentro de un corporativo? Que la rompan, eso le diría, vayan y rómpanla. Te salió a las de dentro. Mujeres, a todas las personas, o sea, yo creo que la igualdad que nosotros buscamos va más allá del género, ¿no? Todas las personas sufrimos siempre rechazos de diferentes maneras, porque tienes lentes, porque no los tienes, porque eres mujer, porque eres alta, porque no cabes en la silla del camión, o porque caben 10 tus en una silla del camión. Siempre hay una razón por la que en algún sentido te puedes sentir que no perteneces, eso siempre va a existir. Y el tratar a toda la gente y darles espacio y ese cariño para que se sientan que siempre pertenecen, va más allá del género, ¿no? Entonces les diría que agarren esa, y regresamos a la individualidad, ¿no? Agarren esas cosas que los hacen únicos, súbanla con una bandera bien alta y vayan a romperla en todos los lados. Qué bueno, me encanta. Oye, te salió de dentro, Elisa. ¿Tus KPIs de marketing son difíciles de conseguir? ¿No alcanzaste los niveles de facturación esperados? ¿Tienes que automatizar tus procesos en la compañía?
¿Necesitas crear nuevos canales de ingresos? Descubre el primer hub de innovación de marketing de Latinoamérica, Y Innovation Hub, tu socio de innovación en tu compañía. Oye, me encantaría abrir el último melón de la entrevista de hoy, y ya es algo más personal. Tú nos cuentas con la apertura que quieras, ¿vale? Pero sé que eres mamá de 2 hijos. Y un perro. Y un perro. Pues es como un tercer hijo, yo tengo un perrijo también. Sí, y es el que mejor se porta, de toda la casa. Ok. Sí. Porque tuvo tiempo de ser bien educado antes de que llegara. Porque si no es difícil. Oye, comentabas también que te gusta dibujar. Que no lo hacías desde hace 20 años, pero que lo estás retomando y que es algo que te llena. Eres un amante del arte 3D, que me encantaría que nos contaras un poquito más. Que te encanta desconectar en la naturaleza, en la montaña. En una de esas, cada quincena yo me lanzo con mi novia a la montaña, os invitaremos por si queréis venir. Tenemos Gracias. algunos destinos ¿Con todo y increíbles. perros? Sí, a 1 hora de la ciudad, Muy bien. increíble. Pero me encantaría que has comentado que tienes un peso muy importante de tu parte personal, de tu familia, de tu hobby, de las cosas que te llenan. Pero muchas veces en puestos relevantes como el que tienes o lo que has tenido, pues es muy difícil tener ese equilibrio, Sí. ¿no? Entonces, ¿qué tips le darías a esas personas que están en una situación similar? Gran parte de la audiencia, o una parte de la audiencia que nos sigue, están en ese punto, y muchas de las preguntas que nos hacen continuamente en redes sociales, por email, es ¿cómo lo hago? Mira, me río porque no lo sé, pero te voy a decir, yo creo que no es un tema de cantidad, ¿no? Yo creo que es un tema de calidad, sobre todo cuando es un tema de hijos. Cuando estaba en Amazon yo viajaba un montón, o sea, 1 vez por semana, 3 veces al mes, era una locura, me la viví en un avión y trabajaba de México y cubría hasta Argentina. Y mis hijos les pesaba, o sea, era duro para todos, viajaba en las noches, tomaba puros red-eyes para llegar a mi destino en la mañana, trabajaba ese día y en la noche estaba otra vez en un vuelo para solo faltar un día en lugar de 3, ¿no? A todos nos costó un par de canas y varios años, pero cuando estaba, ¿sabes? Es estar presente, es darle la importancia a lo que estás haciendo al 100%. O sea, este tema de multitasking que alguna vez hicimos, terrible, en todos los sentidos, para el cerebro, para nuestro desarrollo, para nuestra concentración, pero especialmente para la gente que queremos. Entonces, es sentarte, es leerle siempre su cuento en las noches, es, aunque sea una plática de 5 minutos, porque estés ahí. Que no estés ahí con el teléfono, o ahí con la tele, o ahí mientras comes, no, ahí, concentrada, con todo tu ser al 100% con ellos. Y no es un tema de cantidad, es un tema de que ven que les importas, de que estás ahí para darles todo de ti, para que ellos puedan tener todo lo que necesitan para crecer. Y sobre todo para conocerlos, porque yo creo que también el ser padre te enseña que tú no le vas a... Tú no estás educando o haciendo crecer a un niño, tú estás siguiendo el crecimiento de un niño. Tú tienes que dejarlos encontrar su camino y tú ver que no se caiga por atrás y cacharlos si se cae, pero tienen que descubrir su camino y tú tienes que estar ahí para ellos. Entonces también es llegar a conocer a esas personitas a su manera y a su estilo y ver cómo las herramientas que tú tienes les pueden servir en los retos que ellos se van enfrentando. Y entonces se genera una relación de confianza, en donde realmente estás compartiendo momentos en lugar de queriendo moldear a una persona a tu manera o a tu estilo, con tus traumas o preferencias, ¿no? Qué buenos consejos. Y entonces se vuelve algo que aunque a veces en ciertas épocas puede ser escaso, pero muy bonito. Y yo tuve de todo, o sea, yo creo que hay momentos en donde todos como personas, mamás y papás, queremos concentrarnos en trabajo y a lo mejor tener un crecimiento más acelerado, y habrá otros en donde queremos tomar una pausa y disfrutar, ¿no? Yo creo que cuando llegamos a esas zonas de confort, podemos aprovecharlas para tomar esa pausa. No todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo algo nuevo, no todo el tiempo tenemos que hacer algo diferente. Podemos simplemente disfrutar de la paz a ratos, y cuando ya te sientas con energía de hacer otro sprint, te lo echas. Entonces, haces todo, pero no haces todo al mismo tiempo. No haces todo al mismo tiempo, me encanta. Oye, qué buenos consejos, ¿eh? Estar presente al 100. Cuando estás presente al 100. Sí. El multitasking, ¿cuántos años no ha hecho? Y buscar también una salida. Empecé a tocar guitarra hace poco. Llegó un punto
que solo trabajaba y dije, no puedo estar de 7 de la mañana a 10 de la noche. Y mi hijo tenía clases de música y me dice, mamá, me pusieron en coro. Ya ves que en las escuelas hay coro, flauta y guitarra, ¿no? O sea, eso es lo que hay, esa es la variedad musical que existe y eso es lo que les toca. Entonces ya pasó por coro, lo odia, canta igual de feo que yo, pero lo disfrutamos. Flauta es un martirio para nosotros los vecinos y el mundo entero. Y entonces llegó guitarra. Mamá, quiero aprender guitarra y aprendamos guitarra. Entonces bajamos una aplicación, nos pusimos a darle y se convirtió en algo en donde... También, aparte de que lo compartimos juntos, pues es una distracción, ¿no? Y cuando regresas otra vez a estar sentada en la oficina, tienes más ideas, estás más fresca, tienes más energía. Es también que se busque la gente ese espacio, qué cosa nueva y divertida quieren hacer. Que compartir un hobby con tu hijo. Sí. Oye, no, Él sin duda toca ya mejor que yo. Oye, tocas guitarra, te gusta pintar, el arte 3D... eso al final es un tema muy creativo. ¿Tú crees que esa energía creativa que sigues generando la aplicas de alguna manera en el rol que tienes o no? Sí, 100%. Al final es donde mejor me desempeño, ¿sabes? O sea, a mí el día que me quieran contratar para hacer algo, que alguien más me diga qué es lo que tengo que hacer, se van a llevar una gran decepción. Yo creo que la gente florece cuando se alinea su trabajo profesional con sus habilidades, ¿no? Y sin duda ahí es donde yo siento que puedo ofrecer más a las empresas, a los proyectos, a las personas, en donde puedo alinear esas habilidades con lo que me piden y por lo que me piden y por lo que me pagan, ¿no? Uh-huh. Y todos salimos ganando. Me encanta, sí. Me encanta. Oye, Elisa, si tuvieras que sintetizar en una sola frase, ¿cuál es tu filosofía de vida? ¿Cuál sería? Sintetizar no es lo mío. Veamos, una frase... Has dejado 2 o 3 en la entrevista muy buenas, ¿eh? Muy buenas. Y tengo una que la apunté previo a arrancar, que me decías, busco la plenitud a través del balance de todo lo que hago, para lograr ser feliz en todas las diferentes facetas. Listo, entonces mira mi trabajo de sintetización. Va a ser una palabra. A ver. Descúbranse. Para que puedan lograr esto que acabas de mencionar, ¿no? Porque para llegar a esa plenitud, para llegar a ese balance, para llegar a ese éxito, a tu propio éxito, necesitas primero saber quién eres. Es un reto, porque para eso tienes que parar el piloto automático que tenemos y estar dispuesto o dispuesta a autoconocerse. Y hay mucho ruido allá afuera, hay mucho ruido para hacer ese discovery interno. Uh-huh. Entonces, hay muchas cosas que distraen, hay mucha diamantina por allá afuera que luego nos hace voltear a lugares incorrectos. Y yo creo que eso sí es algo que tenemos que aprender como personas, es aprender a ver hacia adentro y a lo mejor no tanto hacia una pantalla, sino hacia lo que está dentro de nosotros y hacer ese discovery. Ya después puedes ir a divertirte y disfrutar de pantallas y dispositivos y tecnología y lo que quieras, pero ya una vez que sepas quién eres, sobre todo ahora las nuevas generaciones, es un riesgo, porque entonces ellos creen y crecen con algo que están viendo de manera constante que no es real, ¿no? Y esta falsa realidad que nos dan la conectividad y redes sociales, por decir unas, pero ya un montón de cosas, es un riesgo porque cada vez nos hace más difícil el trabajo de conocernos a nosotros mismos. Definitivamente, muy de acuerdo. Elisa, muchísimas gracias por estar aquí, por la apertura que has tenido. Hay cosas que querías que no me ibas a contestar o te iba a ir por otros caminos, pero has sido frontal y has dejado mucho detalle. Creo que la audiencia se van a llevar muchos aprendizajes el día de hoy. Gracias también por compartir ese ímpetu, esas ganas y esa pasión que se nota que tienes con lo que haces. De verdad. Muchas gracias. Te agradezco mucho. ¿Dónde te puede encontrar la audiencia? En LinkedIn me pueden buscar como Elisa Escalante. En Instagram como Ela Escalante. Ela me dicen mis amigos. Así es que sin duda conectar con cualquier persona que quiera compartir sus ideas, siempre bienvenidas. Pues ya saben, no la pierdan de vista, porque aquí tienen una crack que va a dar mucho que hablar. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Como sabéis, os invito a suscribiros a YouTube o a Spotify y en hashtag #WayToTheTop. Me podéis seguir en redes sociales como Juan Cuartero Oficial. Os súper recomiendo, si no queréis perderos esta entrevista, muchas otras, así como tendencias de marketing, soluciones tecnológicas, acceso a eventos de forma exclusiva y muchas otras cosas,
Os invito a suscribiros con vuestro email en mi newsletter. Pues el link lo tenéis en la descripción de este vídeo, pero lo dejo es juanjo.artero@substack.com. De todas maneras, os dejo el link por aquí debajo. Muchísimas gracias por estar allí un día más.